hay que ver primero cuando hablamos de la trampa de los arcontes, ¿qué son los arcontes? Los arcontes son seres que se alimentan de la oscuridad, ¿ya? Y que uno de ellos es el arconte Constantino, que vivió y creó el sistema de la religión católica, ¿ya? Religión cristiana. Es como ejemplo, que utilizó un cuerpo físico, como humano normal, que era un genio en esa área, y con sus secuaces creó el sistema de la religión católica para alimentarse a través de esos paradigmas que creó del infierno, el castigo y del tal Jehová, ¿ya? Para poner una idea, un ejemplo nada más. Ahora, nos damos cuenta que cuando hablamos de los arcontes que se encuentran en la cuarta dimensión, hay que entender que cuarta dimensión, las dimensiones vienen a ser mundos o perspectivas, ¿ya? Recuerda que la cárcel que nos dejó el sistema 3D es mental, la cárcel es mental, solamente paradigmas, ¿ya? Por eso decimos que, imagínate, la 3D es un paradigma de ¿qué? Tridimensional, pasado, presente y futuro. Ese es el paradigma del tiempo, de la 3D. El paradigma de la quinta dimensión es el ahora. Esa es la verdad más avanzada de la hora. Y también en la armonía, sabemos que dentro de la quinta dimensión no hay enemigos. Cuando no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Mi mundo interior crea mi mundo exterior, es el nivel más avanzado, vivimos en armonía, todos en uno, todos en paz, en abundancia. Esa es la perspectiva, el pensamiento, ¿ya? O dimensión, que son iguales. Pero a la tercera dimensión nos insertaron ideas de la religión, donde sabemos que en el pasado, según la básica religión, la religión más, en una dimensión más baja, nos dicen que nuestros padres pecaron, Adán pecó, y por lo tanto también la consecuencia es que cada ser humano es pecador. Y si nos vamos a la Kabbalah, también es similar. En la Kabbalah, por ejemplo, nos dicen que hay un tikkun, que rectificar, que en tu vida pasada, como somos seres de muchas reencarnaciones, estamos siempre en la rueda de Sansara de los 12 signos zodiacales. Entonces, en tu pasado, hiciste algo malo, como ya comenté, por ejemplo, en otras ocasiones, que a una persona que fue a visitar una persona que era experta en los zodiacos, le leyó su carta astral y dijo que en su vida pasada había matado a alguien y por lo tanto estaba sufriendo un caos en su vida actual. Y ella le creyó, la persona, entonces empezó a vivir un dolor más intenso, empezó a crear desde ese pensamiento esa realidad. Eso es la tercera dimensión, porque cuando hablamos de Kabbalah hay que entender que existe la astrología cabalística que se basa en los 12 meses zodiacales y, por ejemplo, el mundo judío. Y no solo los judaísmos, sino los cabalistas que también son mesiánicos, no necesariamente han hecho la conversión, sino que nada más son cabalistas hasta cristianos. Ya practican las festividades de la Kabbalah. Por ejemplo, tenemos los que la celebran desde el mes de Aries, el mes de Pesaj, ¿ya? Empieza su celebración y hay rituales donde crean realidades de egregor. Ellos están viviendo en la tercera dimensión porque están viviendo un Pesaj. Están creyendo que hay que cambiar, que modificar algo, porque se sienten con un tikkun. Por lo mismo también si vemos, por ejemplo, en el mes de Ab, los cabalistas celebran el mes de Ab, que es la destrucción del templo, y ellos empiezan a hacer teshuvah, porque sienten que están lejos de Dios. El cabalista siente que está lejos de Dios y tiene que retornar a Dios. Y desde la quinta dimensión sabemos que Dios mora en nosotros. Nosotros somos Dios. Quinta dimensión. Uno con Dios. No hay división. Tercera dimensión está dividido. Está dividido pasado, presente y futuro. Y está lejos Dios. Por eso el que piensa en tercera dimensión, actúa en tercera dimensión, ¿qué hace? El cristiano se va de su casa y como siente que Dios está en la iglesia, se va a la iglesia a orar, a escuchar a su pastor. Igual el rabí, el judío también se va a su rabino, a su sinagoga y cree que Dios está allá, mora allá, pero no está con él. La quinta dimensión es que Dios está dentro de ti. Tú eres Dios. O como quieras verlo, si quieres también entender lo que es, eres parte de Dios, pero eres ese microcosmos del todo que conocemos como Dios. Esa es la quinta dimensión.
Ahora en el futuro te va a decir el cabalista, te va a decir, no, Señor, si tú no te comportas adecuadamente a lo que te dice tu Torah, ¿qué va a pasar? En el futuro no vas a recibir la corona de la vida. El mundo por venir, vas a estar exiliado tú. Vas a tener que nuevamente hacer una reencarnación nueva, volviendo nuevamente a Nefesh, al mundo animal, empezar a ascender nuevamente. Entonces te van a poner siempre la herramienta del pasado y el futuro, ¿ya? Para que, esa es la herramienta de los arcontes. Recuerda que los arcontes son maestros muy avanzados en diversas filosofías, son genios para manipularte, son genios. Están instalados en la cuarta dimensión y cuando hablamos de la cuarta dimensión hay que entender que la tercera dimensión es una perspectiva. La cuarta viene a ser como un puente para ingresar a la quinta. Y esos maestros avanzados que están dentro de la Kabbalah, en diferentes religiones, hasta en el budismo, ellos están insertados, su trabajo es mantenerte en la cuarta, es decir, en la cárcel de las ideas. Y esta información está profundamente descrita en el libro del Aquivalión, cuando te dice todo es mente, el mundo es mental. Es decir, lo mental es utilizado para insertarte paradigmas negativos. Por lo tanto, la persona empieza a vibrar, va a entender que tiene que hacer teshuvá porque ha pecado en su vida pasada. Entonces se va, el rabino le dice, viene, tienes que hacer shaharim y hayarbit, tus 3 rezos, y llega la festividad, tienes que hacer un ritual para Dios para que te perdone. Usted sabe, por ejemplo, que cuando viene la fecha del mes de Ab, todo judío, hasta los cabalistas, ayunan el 9 de Ab. También el 17 de Tamuz ayunan, porque tienen que pedir a Dios un perdón, cierto perdón, un tikkun. Ahora los cabalistas también más avanzados te van a decir primero van a una persona que de repente es cristiana, mesiánica, para llevarte a la Kabbalah. Primero te van a decir, tú empieza a estudiar solamente el Zohar y todo ello. Estamos hablando de los seres de la cuarta dimensión, estudia el Zohar, entonces vas inyectando de un paradigma de miedos, temores, porque en el Zohar también te habla que hay un tikkun que cumplir en el Zohar. Y yo voy a estar compartiendo también textos acá en el grupo a través de este medio para que sigamos informándonos sobre el Zohar, ¿ya? Que hay muchos paradigmas duales. Por lo tanto, el maestro cabalista te va a decir como te está pasando algo negativo, entonces tú viviste un episodio negativo y por lo tanto necesitas los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios, que son las letras hebreas, ¿ya? Que lo hacen un yihud de 3 letras hebreas, y de esas 3 letras hebreas te dice el cabalista que lo vas a visualizar. De repente está yéndote mal en la economía, o te han hecho brujería, o tienes un pecado, no lo va a decir pecado, el propio cabalista no menciona eso, pero va a decir tienes un tikkun, una palabra más sofisticada ya, que viene a ser lo mismo, entendemos eso. Entonces, que tiene un tikkun y por lo tanto visualiza la letra hebrea, y eso va a ser como un alimento para esa entidad o para Dios, y eso, por lo tanto, Dios te va a perdonar. Entonces, el cabalista te va a llevar a la idea de un castigo que vas a recibir o una bendición que vas a recibir si tú visualizas las 72 nombres de Dios. Gradualmente ese rabino o sabio de la Kabbalah te va a llevar a que vayas a la conversión. Te haga la Brit Milá, empiezas a celebrar las festividades, desde Pesach hasta Hoshana Rabbah, que es la última festividad, te va a enseñar gradualmente, y tú vas a ser parte de los rituales. Recuerda que también hay un ritual donde matan un gallo blanco, es en Yom Kippur, ¿ya? Entonces, como hemos mencionado muchas veces, eso es añadir oscuridad a tu vida al participar en ello. Y más aún, si empiezas a visualizar las letras hebreas, ¿ya? Las letras hebreas también te añaden oscuridad porque tú estás viviendo en un pasado, entendiendo en el ahora, que tú empiezas a entender que tú eres ese Dios creador de tu realidad. El maestro cabalista, ¿qué va a hacer? También
Entonces, al pasar por ese proceso, te va a llevar sutilmente, te va a entregar un sidur. Un sidur. Hay cabalistas que tienen un sidur, por ejemplo, ya añadido los 72 nombres de Dios. Por ejemplo, conozco un cabalista que hay muchas personas que no tenían ninguna religión, pero pues, gradualmente les fue insertando esa idea y ellos vivían episodios duros porque empezaban a visualizar las letras hebreas, empezaban a celebrar las festividades de los cabalistas, entonces empezaban a vivir, a crear su realidad. Recuerda que creer es crear. Si tú crees que eres pecador o tú crees que tienes un tikkun, independiente que no hayas tenido, y tú vas a empezar a crear esa realidad. Y vas a vivir tiempos duros. Por ejemplo, cuando llegue el 9 de Av, todo cabalista, todo judío, ya entiende que tiene que hacer teshuvá. Porque esa fecha se destruyó el templo. Y empiezan a leer los salmos para hacer teshuvá, golpeándose el pecho. Y entonces empiezas a vibrar con un miedo. Y te insertan la idea que en esa fecha los enemigos lo alcanzaron a todo Israel. Muchas personas se asocian a la idea que también son Israel. Independiente de que no seas Israel físicamente, dicen, no, yo soy Israel espiritual, entonces por lo tanto voy a sufrir ese episodio de la destrucción del templo. Entonces estás creando esa realidad de dolor, de caos, y por lo tanto también se lee el libro de Lamentaciones. Y recuerda que cada libro que tú lees también estás creando egregor, energías, ¿ya? Positivas o negativas. Imagínate, estás viviendo un episodio, una historia negativa, estás empezando a vibrar y por lo tanto eso se va a plasmar en tu vida. He visto casos, personas que se empiezan a vivir profundamente, por ejemplo, las porciones para allá de la Torá. Lo empiezan a leer desde Génesis hasta el último libro que se lee cercano en este caso a la festividad de Hoshana Rabbah, que viene a ser en Sukkot. Se lee el último libro, ¿ya? Besot Aberajá, claro, ese libro se lee. Entonces las personas que empiezan a leer esos libros se insertan en ese mundo cuando llega porque la segunda parashá es Noaj, ¿ya? Primero la Beresh y después llega Noaj. Cuando empiezas a leer la parashá Noaj, como en ese tiempo fueron muertos los rashá, los malvados, se cuenta ahí en la Torá, entonces la persona empieza a vivir esa realidad. Y también le viene un diluvio, no un diluvio así como que le ahogó, sino un diluvio de problemas, diluvio de situaciones de caos a su vida, enfermedades. Eso lo asocian al diluvio y lo viven de verdad. Yo he visto muchos cabalistas, se plasma en su realidad, porque creer es crear. Entonces su plan de acción del cabalista, de ese maestro de la cuarta dimensión que está en diferentes, puede estar también es ser un hinduista o alguna religión. Las religiones ya van más bajo todavía porque para ellos todos son pecadores. Entonces el castigo normal para el religioso, pero estamos hablando un poco más sofisticada de la cuarta dimensión. Los religiosos están en tercera dimensión, ¿ya? Para ellos es normal que la persona se enferme, que le pase algún caos porque Dios le está castigando. Esa es la idea del religioso. Ahora, cuarta dimensión, un poco más sofisticado para los más despiertos, ¿ya? Lo que pasa, por ejemplo, el maestro te lleva sutilmente a que tú leas el Sidur. Y hay un Sidur para cabalistas, que ya, por ejemplo, conozco un cabalista que tiene el Sidur de Birkat Shelomo. Es un Sidur que va asociado al mundo sefardita, ¿ya? Pero él ya lo adaptó, lo insertó dentro de ese Sidur, los 72 nombres de Dios, que lo visualizan. Por ejemplo, si te envían una brujería, lo visualizan la tal letra hebrea, que viene un yihud de 3 letras hebreas, lo visualizan a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, se levantan y se hacen una mikveh también con visualizaciones de esas letras. El criterio es que ya con eso estás anulando la brujería, ¿ya? O si quieres una bendición de dinero, también hay dentro de 72 nombres de Dios para bendición de dinero, ¿ya? Y sí, te voy a ser sincero, sí se hace realidad porque creer es crear, ¿ya? Es como cuando te dan una pastillita de azúcar y un médico te dice, te vas a sanar con esta pastilla, que esto es un medicamento, y la persona se sana porque le insertó la idea y le creyó. Es lo mismo, creíste en esa letra y se vienen las bendiciones, sí, económicamente, se vienen las bendiciones, pero también llega el momento del caos. En los meses específicos, ya te dije, en el mes de Tamuz, el cabalista vive ese episodio de dolor en un Tamuz. Tiene que pelear con las fuerzas negativas, ya con
las entidades negativas. Y en el mes de Ab, peor. Hay muchos cabalistas que murieron en el mes de Ab. Han celebrado su Ilulá. Por ejemplo, en el mes de Sukkot se celebra la muerte de Nachman, un cabalista, uno de los géneros cabalistas que estaba instalado en la cuarta dimensión, porque él siempre estaba en lucha con el Satán, con Lilith. Lilith está asociada a una entidad, a la primera mujer de Adán, según el Zohar, ¿ya? Y también según los libros sumerios. Pero a Lilith le conocen como Jezabel dentro del cristianismo, ya el espíritu femenino que te viene a seducir sexualmente, etc. Esa era su batalla de Nachman. Él vivía insertado en una batalla constante, pero él mismo lo creaba. Y él mismo, recuerda, esto es la ley, como la ley de la atracción, ¿ya? Lo que piensas, atraes. Lo que vibras, esa es tu frecuencia. Entonces tú atraes ese nivel de jerarquía de entidades. Entonces él atraía brujos, oponentes, y entonces tenían batallas constantes. Y él también dice que veía, por ejemplo, a la medianoche, porque él no estaba sexualmente con su mujer. Recuerda que los cabalistas nada más los sábados, los Shabbat, nada más están con su mujer sexualmente y cuidan las leyes de la nidá. Hablamos de las leyes de la nidá, quiere decir que no, cuando está su mujer menstruando, ni siquiera lo tocan porque es inmunda, ¿ya? No pueden tocarle a partir, por ejemplo, al momento que menstrua, hasta que termine de sangrar, por ejemplo, 4 días, un ejemplo, y desde ahí hacen un conteo 7 días más, imagínate 15 días no lo tocan a la mujer, y más encima que solo los Shabbat, casi ni le tocan a su mujer sexualmente, entonces ellos están exiliados de esa parte sexual, ya los cabalistas, y por lo tanto tienen una batalla constante con Lilith, que lo conocen también como los incubus o sucubus, ¿ya? Claro, así es, que vienen entidades y sí, tenía esa batalla constante, se lo presentaba, dice, los espíritus femeninos, y él llegaba muchas veces a eyacular. Se cuenta ahí que varias veces tuvo pérdida de semen en vano. Y por eso hay un rezo, un rezo de Nachman. Eso saben los que estudian la Kabbalah y todo ello, lo que por lo menos han investigado. Yo no lo aplico ya, sino que tengo investigaciones nada más para ayudar a despertar, entregar herramientas a los que quieren despertar, ¿cierto? Entonces Nachman utilizó una herramienta que se llama el Tikkun Akla Kli, que está compuesto aproximadamente de 10 salmos, ¿sí? Que es para anular a las fuerzas negativas, un castigo, por ejemplo, similar a los 72 nombres de Dios, ¿sí? Como una medicina cuando un médico te dice, no, ahora te doy una medicina, pero en realidad era una pastillita de azúcar nada más, pero querer es crear, le insertó eso y creyó. Por lo tanto, esa era su batalla de Nachman, y murió su hijo murió con tanta batalla con los brujos de Nachman. Entonces, entender este punto, que nosotros creamos nuestras realidades, porque los maestros de la cuarta dimensión te instalan creencias duales, negativas, de castigo, y en temporadas, según la astrología cabalística. Ya hablamos que el mes de Ab corresponde al mes de Leo, según el signo zodiacal, el Leo, ya el león, la carta astral. Ese mes es negativo para el cabalista. Algunos te van a decir, no es tan negativo, sino que es mucha luz y nosotros no estamos preparados para tanta luz, por eso te va a quemar, te va a hacer daño esa luz y por eso te va a pasar caos a tu vida. Y es importante que practiques esa festividad, ese ayuno del 9 de Ab, y aparte de ello visualizar las letras hebreas, y que sí te digo te va a ayudar, pero también te va a destruir. Por eso el mundo religioso, el mundo cabalista vive en caos. Ve a ver al Medio Oriente cómo están los cabalistas. Y solo fíjate, si tú estudiaste la Kabbalah, cómo murió Nachman. Investígalo, cómo murió Nachman, cómo murió el Ari. No se pasaron de los 50 años el Ari ni Nachman. Kaplan también murieron en puro caos, sufrimiento, porque ellos mismos crearon su sufrimiento. Eso es vivir en la tercera o cuarta dimensión, ¿ya? Tercera o cuarta dimensión. Tú creas tu realidad de oscuridad. Ahora la quinta dimensión es que ya tú estás viviendo en el ahora, es decir, en el Gan Eden o paraíso. Tú estás viviendo en ese paraíso que Dios te entregó. Ahora, no esperar el futuro, no esperar que alguien que venga un Mashiach o Mesías a entregarte ese paraíso, no. Recuerda que el Mashiach eres tú. ¿Y qué significa Mashiach? Ungido. Tú eres el ungido de esa luz, de esa sabiduría para llevar a la acción y vivir en paz, entender que este mundo es abundancia, este mundo, tú creas tu realidad y por lo tanto si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Eso es tu mundo, ahora. No esperes el futuro.
Si empiezas a vibrar en amor, en unidad, y no dejándote manipular por estos seres arcontes que están instalados en el mundo de la Kabbalah, te van a decir, no, el Zohar es de genios. Recuerda que el Zohar, yo también estoy compartiendo información donde estamos mostrando su dualidad. Y para cerrar ese tema, recuerda que hubo reseteos, muchos reseteos. Uno de los reseteos importantes fue hace 5.785 años según el calendario hebreo, cuando se creó a la raza adámica. Anterior a la raza adámica estaba la preadámica, que fue destruida en el diluvio. Según los libros sumerios estaba, por ejemplo, Lilith, la mujer del primer Adán. ¿Ya? Entonces, a partir de ese reseteo lo borran la memoria, cambian la historia y inicia ese Génesis. Y cuando hablamos de Génesis, recuerda que el primer día se creó la luz y la oscuridad. Y esa luz y la oscuridad son las dos conciencias. Tenemos la conciencia quinta dimensión y tercera dimensión que está en batalla constante. Pero recuerda que fue creada la luz falsa, la quinta dimensión. La tercera dimensión es la oscuridad y la luz falsa. Pero hay una quinta dimensión que es la natural, la real, donde no hay lucha, solo armonía. La verdadera quinta dimensión vendría a ser la armonía. No un extremo. Recuerda que no tienes que ir al extremo de la derecha ni de la izquierda. Por ejemplo, ya entendimos que no tienes que tú estar, si nos vamos a la geopolítica, tú no tienes que estar del lado de Rusia ni de Estados Unidos. No tienes que estar del lado de Israel, ni siquiera de Irán. Porque cada uno de ellos son religiosos y aparte de uno de ellos está al extremo. Son extremistas. El judaísmo es extremista. Mata en nombre de su Dios, destruye en nombre de su Dios. También los otros, también los iraníes, matan en nombre de Dios, tienen paradigmas muy fuertes para su pueblo, para sus ciudadanos. Pero tú, que ya entendiste qué es quinta dimensión, mantente en el medio, en la armonía. No defiendas ninguna posición, simplemente comparte información, hazle entender a muchas personas que no hay enemigo. El enemigo lo creamos nosotros a través de nuestras acciones. Y que la hora es la verdad en el amor, en la unidad. El primer mandamiento, uno de los mandamientos importantes que nos dicen los libros religiosos, pero que las religiones no lo aplican, y muchos de nosotros no lo hemos aplicado cuando no lo entendíamos, se reduce en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo y no hagas lo que no quieres que te haga a ti. ¿Pero qué hacen las religiones? Te vas a los mismos libros. Josué, ¿qué hizo? Josué, al que se le transfirió el cargo después de Moisés, ¿qué hizo? Robó territorio a los cananeos, mató a los bebés, según el libro literalmente si lo lees, mató a los bebés, mató a madres embarazadas, destruyó, eso está en el libro de Josué, toda esa historia. Él mató a todo lo que respiraba. ¿Qué estaba sembrando? ¿Cómo estaba actuando? Como extremista, por tomar en cuenta una conciencia baja, a un Dios de baja vibración. ¿Quién es ese Dios? Según el cristianismo es Jehová. Según el judaísmo se llama Hashem, que es el mismo, Yud-He-Vah-He, porque los judíos nada más ortodoxos no le mencionan el nombre, por eso dicen Hashem, Ha-El, Shem, nombre. No quieren pronunciarlo, pero es el mismo, Yud-He-Vah-He. Es un Dios dual que el mismo Nuevo Testamento lo desenmascaró, el Yeshua verdadero, me refiero, no el que, porque el Nuevo Testamento está escrito ya por Constantino y su grupo, ya, manipulado. Hay partes de verdades dentro del Nuevo Testamento y partes de verdades también en el Antiguo Testamento, en la Torá. También verdades fueron manipuladas, eso, todo. Por ejemplo, estaba viendo información que en el Antiguo Testamento, antes del segundo templo, antes del retorno de Babilonia, estaban en algunos libros, por ejemplo, tenemos el Génesis de Adán. Estaba ese libro, le han ocultado. El Apocalipsis de Adán también hay un libro que lo ocultaron, ¿ya? Y diversos libros lo ocultó. Y si nos vamos al cristianismo, también le adaptaron su propio libro. Le echaron otros libros, lo ocultaron porque no iba acorde a lo que ellos querían, a su política. Y solo lo que les encajaba de acuerdo a su política, eso decían, esto es palabra de Dios. Por ejemplo, acá tengo escrito, donde tenemos el libro El secreto de Adán. Ese libro no está compilado dentro del cristianismo.
No es palabra de Dios para Constantino eso, ni para Lutero, el secreto de Adán. ¿Ya? No hay ese libro. Hay otro libro también que por acá tengo que, bueno, el libro de Enoch, ya sabemos, el libro de Enoch lo anularon, ¿ya? Lo anularon también, solamente los que estudian Kabbalah y otros grupos lo han estudiado. Tenemos el Apocalipsis de Adán, también hay un libro. El libro de Judith, el Testamento de Moisés, todos esos libros los separaron ellos porque no iba acorde, no encajaba a su política. Entonces dijeron, lo que nos conviene nada más le ponemos como palabra de Dios y eso le va a leer el pueblo y esto va a decir, esta es palabra de Dios. El otro no es palabra de Dios. Pero hay que entender que todo es palabra de hombres, todo. Incluyendo el Nuevo, el Antiguo Testamento, incluyendo la Torá, el libro del mundo islam. Todos esos libros, el Corán, también es palabra de hombre, no es de Dios. ¿Ya? Eso quería compartir con todos ustedes. Y entender que los cabalistas y los que estudian astrología cabalística y, por ejemplo, el budismo, hinduismo, todos están dentro de la dualidad. Ahí están los maestros arcontes para insertarte paradigmas de caos y dolor y tiempos buenos y tiempos malos, tal como dice Eclesiastés, ¿ya? Pero tú que ya estás conectándote, anclándote en esa quinta dimensión, entender que tienes que vivir en el ahora, en el mundo del amor, y no ir a extremos, no defender extremos, sino que más bien entender que ellos necesitan despertar tal como tú cada día vas despertando. Eso es lo importante entender. Hasta la siguiente.